Hola queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a las clases de química. Esta vez estamos con el taller número 4 de las clases de Pre-ICFES de la Fundación Círculo de Excelencia Académica. Vamos a dar inicio. El contenido de este taller es estados de oxidación, compuestos, nomenclatura de inorgánicos y formación de sales. Recordemos entonces que estos talleres y que el programa está pensado para reforzar los conocimientos que ustedes tienen pues de su educación, de sus programas académicos en sus colegios, y pues debido a esto habrán temas que no se profundizarán y que simplemente vamos a dejar como unos conceptos claros para poder avanzar y poder resolver nuestras preguntas de cada uno de los talleres. La idea es que si ustedes sienten que necesitan profundizar en algún tema, puedan saber o de acá tengan una guía para poder hacerlo. Entonces acá pues vamos a iniciar. Entonces vamos a empezar con los estados de oxidación, ya que más adelante nos daremos cuenta para qué son necesarios en este taller. Primero empezar diciendo que hay una organización que es la que se encarga de avalar estas definiciones y que es la que se encarga de decirnos qué está bien o qué está mal dentro de la química, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o la IUPAC, como ustedes la han oído mencionar algunos de sus maestros y maestras. La IUPAC es la que nos dice cuáles son las reglamentaciones y como los parámetros que debemos usar en química. Y asimismo, la IUPAC entonces define un estado de oxidación como la medida del grado de oxidación de una molécula. Recordemos que una molécula se oxida cuando se encuentra en presencia de oxígeno y pierde electrones. Cada vez que una molécula o que un átomo o un ion pierde un electrón, está siendo oxidado, ¿ok? Entonces, sabiendo eso, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Se define también como la carga imaginaria de un átomo de acuerdo a un conjunto de reglas. Entonces, estas reglas, como ya les dije, pues las pone la IUPAC. Y es una carga imaginaria porque nosotros nunca vamos a ver el estado de oxidación de un elemento en su fórmula. Lo que vamos a hacer es hallarlo de acuerdo a estas reglas y en algunos casos vamos a tener el estado de oxidación del ion, si ese nos forma un ion, o en unos casos muy específicos nos darán el estado de oxidación. De lo contrario, nosotros vamos a tener que asumirlo como un número imaginario que está allí. ¿Listo? Y se puede hallar de acuerdo a unas reglas muy simples que son estas que están acá. Hay más reglas y las reglas son más extensas. Yo traté de resumirlas y de tener como las 4 principales que nos ayudan a establecer fácilmente un estado de oxidación. Entonces, la primera regla es que cualquier elemento que nosotros encontremos libre, por ejemplo, cuando tenemos un balanceo de una ecuación y nosotros encontramos, por ejemplo, al sodio libre o al cloro libre, libre quiere decir que no está acompañado de otro elemento, ahí vamos a poner que el estado de oxidación de ese átomo es 0, pero si está acompañado, la cosa cambia, ¿vale? La segunda regla es que la mayoría de los casos el hidrógeno trabajará con +1 y el oxígeno con -2 como estado de oxidación. Ya bueno, luego esto va a tener un poco más de sentido. Y lo tercero es que la sumatoria algebraica de los estados de oxidación de una molécula neutra es 0 y de una poliatómica es igual al ion, ¿cierto? Al ion que se forme en esa molécula, en esa, en esa molécula. Listo. Esta O que ustedes ven aquí es estados de oxidación, lo vamos a encontrar de aquí en adelante en la presentación. ¿Listo? Por último, recordar que los elementos que pertenezcan al grupo 1 de la tabla periódica trabajarán con un estado de oxidación de +1 y los elementos que estén en el grupo 2 de la tabla periódica trabajarán con un estado de oxidación de +2. Entonces, miremos aquí este ejemplo un momento. Como el agua aquí está trabajando como una molécula neutra, vamos a hallar su estado de oxidación a partir de esto y la suma algebraica de sus estados de oxidación dará 0. Recordemos entonces que dentro de las reglas me dice que el hidrógeno trabaja con +1 y el oxígeno con -2. Dado así, entonces +1 multiplicado por el número de átomos que están en la molécula, pues da +2
menos 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, es igual a 0. ¿Listo? Ahora, muy bien, cuando nosotros tenemos el ion hidroxilo, que es este ion que está acá, el ion completo tiene la carga menos 1, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que el ion hidroxilo multiplicado por el oxígeno, pues me va a seguir dando menos 2, ¿cierto? Mientras que el hidrógeno multiplicado por la carga 1 del ion hidroxilo, pues me va a dar menos 1, ¿cierto? Cuando hacemos la suma algebraica de estos estados de oxidación, vamos a encontrar que el estado de oxidación es la misma carga del ion hidroxilo, que es menos 1. ¿Listo? Esa es la diferencia entre un compuesto neutro y cuando tenemos un ion dentro del compuesto. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo hallar los estados de oxidación de algunas moléculas y de algunos compuestos. Entonces, la idea es que los observemos y podamos aprender cómo hallar o una manera fácil de poder establecer esos estados de oxidación. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hallar los estados de oxidación? Vamos a seguir las reglas que ya mencionamos antes. El hidrógeno va a trabajar con más 1, el oxígeno con menos 2, y como sabemos, el sodio está ubicado en el grupo 1 de la tabla periódica, así que también va a trabajar con más 1. Esto quiere decir entonces que la suma algebraica de los estados de oxidación debe dar 0. Entonces, más 1, acuérdense que signos iguales se agrupan. Entonces, más 1 más 1, más 2 menos 2 igual a 0. Bueno, en este caso entonces vamos a seguir otra vez las reglas. El oxígeno trabajará con menos 2 y el hidrógeno con más 1. No sabemos con cuál está trabajando el azufre. Digamos que lo que se hace acá es multiplicar los estados de oxidación por el número de átomos que hay en el compuesto. Entonces, más 1 por 2, más 2, pues no sabemos cuál es el estado de oxidación, y ese será menos 2 por 4, será menos 8. Y esto tiene que dar 0. Esta es una forma de hallar el estado de oxidación cuando no lo sabemos. Entonces vamos a despejar la ecuación y vamos a pasar los números con signo contrario. Entonces el 8 que estaba restando pasa a sumar y el 2 que estaba sumando pasa a restar. De tal manera que el estado de oxidación del azufre será 6. Ahora bien, miremos cómo funciona. Más 2 por 1, más 2, más 6 igual a 8, menos 2 por 4 menos 8, entonces más 8 menos 8 igual a 0. Y por último, acá tenemos un ejemplo del cruzamiento de estados de oxidación. Entonces sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2, entonces miremos que pasa al otro lado sin signo, y aquí pues será más 3. 2 por 3, 6, y menos 2 por 3, menos 6. Entonces, más 6 menos 6 es igual a 0. Bueno, entonces... Muy bien, ahí teníamos los ejemplos de los estados de oxidación. Así es como podemos hallarlos. Ahora pasemos a los compuestos y qué es un compuesto. Nuevamente, entonces, un compuesto está formado por 2 o más elementos. Démonos cuenta que es una cosa muy parecida a una molécula, pero aquí la cosa es que sí pueden estar formados por enlaces y pueden estar compartiendo o pueden estar utilizando los electrones del otro elemento que los está acompañando. Los compuestos formados por 2 o más elementos, como aquí lo vemos en esta imagen, están representados mediante fórmulas químicas. Las fórmulas químicas indican 2 cosas. Por un lado, nos van a indicar los elementos presentes, en este caso, este es el ejemplo de la molécula de agua o del compuesto agua, en el que tenemos al elemento hidrógeno y al elemento oxígeno. Y también nos va a decir el número relativo de átomos de cada elemento, ¿sí? En este caso lo que nos está diciendo es que hay 2
átomos de hidrógeno y, aunque no tenga aquí el número, sabemos que hay un átomo de oxígeno. Bien. Para representar estas fórmulas hay varios tipos de fórmulas. Una es la fórmula empírica, ¿cierto? La otra es la fórmula molecular, la fórmula estructural y tenemos la fórmula estructural condensada. Cada una de esas fórmulas nos indica cosas distintas de ese compuesto. En este caso tenemos el ácido acético. La fórmula empírica nos dice los subíndices reducidos a la razón del entero más sencillo. En este caso aquí sería 1, 2 y 1, ¿cierto? Es una información muy general. Cualquier otro compuesto que tenga los mismos elementos podría escribirse de esta forma, de tal razón que la fórmula empírica no nos ayuda mucho como a saber qué es lo que es realmente ese compuesto y cómo se comporta y otra información. Luego esto tenemos la fórmula molecular, que digamos ya me dice más claramente cuántos átomos tiene la molécula, ¿cierto? Pero tampoco me es claro cómo se comporta y no me arroja más información que el número de átomos dentro de esa molécula. Ya tenemos luego la fórmula estructural, ¿cierto? Que es esta, que allí sí nos dice, nos muestra cómo está desplegada toda la molécula de una manera bidimensional y además de eso nos indica qué tipos de enlace está formando cada uno de los átomos con cada uno de los demás átomos de la molécula. Entonces, por ejemplo, acá nos lo dice, pero acá sí está bien repartida. Sabemos entonces que tiene un doble enlace al segundo carbono y que además de eso también tiene otro enlace, este carbono tiene otro enlace al oxígeno y a su vez este al hidrógeno. Eso ya nos dice la manera en la que se comporta la molécula y que esa es la molécula del ácido acético. Y la estructural condensada lo que hace es resumirnos esta fórmula estructural, pero igual tampoco nos muestra bien cómo, pero a partir de esta sí podemos sacar la fórmula estructural. Como ustedes pueden ver, aunque las fórmulas nos dicen mucho sobre el compuesto, pues digamos que no nos permite identificar el compuesto. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de que hay que nombrarlos y de que hay que saber entonces identificar cierto tipo de relaciones según los grupos funcionales. Aquí esta imagen lo que quiere representar es que, pues, que las moléculas no son como las vemos acá. O sea, esta es la forma en que nosotros las representamos para entender cosas, pero las moléculas son tridimensionales y se mueven, ¿sí? Esta es la imagen de una molécula de ácido acético, que es el vinagre que nosotros comúnmente conocemos. ¿Listo? Entonces ahí están como las tres formas de fórmula, las cuatro formas de fórmula y qué indica cada una. Bien, ahora vamos a poder desarrollar qué es un compuesto iónico. Entonces un compuesto iónico es aquel que está unido por fuerzas electrostáticas. Esto quiere decir que es esto de que los polos opuestos se atraen, ¿cierto? Entonces, positivo con negativo, mediante esas fuerzas es que se unen las moléculas. Entonces, me va a indicar que un compuesto iónico tiene dos partes, un anión y un catión. El anión está representado por la carga negativa, que es cuando el elemento ha ganado un electrón. Y el catión está representado por la carga positiva, que es cuando el elemento ha perdido un electrón. Entonces miremos el ejemplo que tenemos acá. En este caso, este elemento va a perder un electrón para dárselo a la otra parte del compuesto y este va a ganar un electrón. De tal manera entonces que nosotros tenemos aquí a nuestra anión con el flúor y a nuestra catión con el sodio. Entonces de eso se trata un compuesto iónico, de los iones que conforman un compuesto, cargados positiva y negativamente. Entonces acá miremos cómo lo dice. Entonces dice, los elementos metálicos tienden a perder uno o dos electrones y cuando pierden quedan cargados positivamente y así los no metálicos ganan uno o dos electrones y estos quedan cargados negativamente.
Pero ¿cómo así que si pierde queda cargado positivamente y si gana queda cargado negativamente? Pues recordemos que lo que se está perdiendo ganando son electrones quienes tienen carga negativa. Por lo tanto, entre más electrones pierda este compuesto, pues más positivo va a quedar. Y este, entre más electrones gane, pues más negativo va a quedar. Bien, entonces ahora sí empezamos con la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Entonces los compuestos orgánicos son aquellos que están formados principalmente por carbono e hidrógeno y tienen su propio apartado en la química, que es la química orgánica, ¿sí? Todo aquello que no esté formado por esas grandes cadenas de carbono e hidrógeno va a ser lo que nosotros llamemos la química inorgánica. A partir de eso, entonces encontramos varios compuestos dentro de la química orgánica. Los más comunes son los compuestos binarios entre los metales y no metales, que es lo que acabamos de ver ahorita en el ejemplo. Entonces, ¿cómo se nombran estos compuestos que son a los que nosotros llamamos binarios, que están compuestos por un metal y un no metal? Entonces, primero se escribe el nombre del no metal, que es esta no M que está aquí, con la terminación uro seguido por el nombre del metal. Entonces, acá puse algunos ejemplos para que ustedes vean cómo es la dinámica. Entonces, primero, en este, de aquí y aquí, ¿cuál será el metal y cuál el no metal? Entonces, evidentemente, el sodio es nuestro metal y el cloro es nuestro no metal. Entonces, vamos a colocar el nombre del no metal seguido de la terminación uro, en este caso sería cloruro de sodio, ¿cierto? Aquí tenemos otra vez un ejemplo con el yodo, en este caso sería yoduro de sodio, de magnesio, perdón. Y en el último caso tenemos un elemento que está compuesto por oxígeno. A los elementos que están compuestos por oxígeno ya no va a aplicar esta misma nomenclatura, sino que como tienen oxígeno nosotros vamos a decir óxidos, ¿sí? Todos los elementos que estén de los metales que se encuentren con un oxígeno serán óxidos. Y este será el óxido de aluminio. Entonces se deja que se siga el nombre del metal, pero no se le pone la terminación oxuro o oxiduro, sino óxido de aluminio. Bien, hay algunos metales que pueden formar varios iones, ¿sí? Como es el caso del hierro. Como el hierro puede formar varios iones, la idea entonces es que en la nomenclatura tradicional nosotros tenemos una forma específica de nombrarlos para saber cuál de esos iones es el que está formando el hierro en ese momento. ¿Cómo se hace esto? Bueno, eso se hace a través de los estados de oxidación. ¿Recuerdan que ya sabemos cómo sacar el estado de oxidación? Bien, pues eso aplica para acá. Vamos a tener en cuenta esta tabla. El estado de oxidación más alto va a tener la terminación ICO y el estado de oxidación más bajo va a tener la terminación OSO. Esto va a ser con la nueva nomenclatura stock, pero con la nomenclatura tradicional, en este caso, como nosotros vemos, el hierro está trabajando con un estado de oxidación de 2, ¿cierto? Más 2. Y como está trabajando con más 2, pero también puede trabajar con más 3, y en este caso es el 2, entonces nosotros lo que hacemos es poner cloruro de hierro 2 en número romano, ¿sí? Indicando que este es el estado de oxidación con el que está trabajando en este compuesto. Mientras en este compuesto, como nosotros sabemos aquí el cloro está trabajando con 3, pero sabemos que el cloro trabaja con más 1, ¿cierto? Entonces, con menos 1 en este caso. Entonces nosotros lo que hacemos es ver que el hierro está trabajando efectivamente con el estado de oxidación más 3 y por eso es cloruro de hierro 3. ¿Listo? Bien. El cloro trabaja con menos 1, esa también es una regla que de pronto no sabíamos, pero pues el cloro usualmente trabaja con menos 1. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Bien. Ahora aquí, aplicando ya no la nomenclatura tradicional, sino la nomenclatura stock, si nosotros vemos aquí el cobre trabaja con dos estados de oxidación, más 2 y más 1. En este caso está trabajando con más 2 y por eso, como es el más alto, vamos a poner la terminación ICO. Entonces por eso es óxido cúprico. Mientras que aquí el cobre está trabajando con más 1, paradójicamente, a pesar de que nosotros veamos aquí que
que hay 2 átomos de cobre. Esto de que hayan 2 átomos de cobre, como está trabajando con +1, es para que pueda, al sumarse algebraicamente los estados de oxidación, es para que pueda corresponder con el estado de oxidación del oxígeno. Aquí no importa porque como está trabajando con +2, -2 se anula. Pero acá como es +1 por 2 da 2 positivo, al sumarse con el 2 negativo, pues da 0. Y en este caso, como trabaja con el estado de oxidación más bajo, no será óxido cúprico, sino óxido cuproso. Esto hay que ponerle especial cuidado. De igual manera, pues ustedes encuentran estas tablas en casi cualquier lado. La idea es que ustedes puedan identificar eso. Por ejemplo, si aplicáramos esto al hierro, a estos 2 compuestos, sabríamos que este de aquí está trabajando con el estado de oxidación más pequeño. Entonces, ¿cómo sería su nombre? Sería cloruro. En este caso no se dice hierroso sí, no se dice hierroso, sino cloruro férrico, ferroso, perdón, en este porque está con el más bajo, y cloruro férrico en este porque es con el estado de oxidación más alto. Espero que haya quedado claro, y si no, igual ustedes pueden consignar sus dudas y posteriormente yo les responderé. Listo, ahora vamos a ver, habíamos visto compuestos binarios entre metales y no metales, y ahora vamos a ver compuestos binarios entre 2 no metales. Eso es lo que significa esta N, 2 no metales. Entonces se nombran igual, pero se pone la fórmula colocando el elemento del estado de oxidación positivo primero. Entonces acá hay un ejemplo. Entonces acá está el cloruro de hidrógeno, ¿cierto? Que se pone igual, pero entonces se va a nombrar primero al que tenga la carga negativa y por último al que tenga la carga positiva. Y se va a poner primero al que tenga la carga positiva y por último al que tenga la carga negativa. Aquí está el ejemplo. Entonces el hidrógeno, como trabaja con +1, este va a quedar al lado izquierdo del compuesto y el cloro, que tiene pues la carga negativa, va a quedar al lado derecho, ¿sí? Que es quien finalmente se está ganando electrones. Y su nombre será cloruro. Primero nombramos al compuesto con la carga negativa y luego al compuesto con la carga positiva. Entonces aquí hay algunos ejemplos. Entonces lo que nos dieron fue los nombres de los compuestos y lo que nosotros vamos a hacer es colocar su forma. ¿Listo? Entonces el óxido de bario, entonces sabemos que el oxígeno trabaja con -2 y el bario con +2. Entonces si se dan cuenta, siempre colocamos la carga negativa al lado derecho y la carga positiva al lado izquierdo. La fórmula, esta parte de acá, es cómo quedarían los estados de oxidación. Pero la fórmula como tal, la que debemos colocar es esta, porque recordemos que los estados de oxidación son imaginarios. Luego venimos con el fluoruro, ¿sí? Entonces, como nos está diciendo que es fluoruro de calcio, sabemos que el flúor va después del calcio, que primero colocamos el calcio y luego el flúor, y hallamos sus estados de oxidación. Ustedes saben que en este caso, pues en el calcio trabajará con +2. Y por último tenemos al sulfuro de hierro 3. Entonces, como sabemos que es sulfuro de hierro 3, sabemos que el hierro está trabajando con un estado de oxidación +3. Y para poder establecer con qué estado de oxidación está trabajando el azufre, podemos ayudarnos con la tabla periódica, pero digamos que casi siempre trabajan con los elementos, vamos a trabajarlos con 1 o 2, ¿sí? Ya es demasiado raro que trabajemos con estados de oxidación de +3, 4, -4 o cosas así. Entonces, como el azufre está trabajando con -2, sabemos entonces que para poder cumplir lo de la suma algebraica de los estados de oxidación, pues entonces en este caso el hierro tendrá 2 átomos que ayudarán a multiplicar su estado de oxidación y la fórmula quedaría así, Fe2S3. Muy bien, algunos compuestos forman más de un compuesto molecular, ¿sí? Entonces eso quiere decir que, pues que no solamente son como lo que nosotros conocemos como estábamos hablando ahorita del estado de oxidación, sino que, por ejemplo, necesitan más de un átomo para conformar esa molécula. Entonces, tenemos al dióxido de carbono y al trióxido de carbono, ¿cierto? Esto ocurre sobre todo en los gases. Aquí tenemos, por ejemplo,
al dióxido de azufre y al trióxido de azufre. Esos números se dan a partir de una tabla de prefijos y el número de átomos que tenga ese compuesto, pero eso solo es para algunos. Entonces, aquí tenemos por ahí un ejemplo a propósito del COVID-19. Esto es detección de dióxido de nitrógeno troposférico, o sea que se encuentra en la troposfera. Y esto es como una imagen satelital de ese compuesto de dióxido de nitrógeno antes y después de la cuarentena. Entonces lo que se evidencia es que como este es un compuesto tóxico y que indica contaminación atmosférica, en este caso lo que se evidencia es que a partir del 16 al 22 de marzo, que es cuando se estuvo en cuarentena, el dióxido de nitrógeno bajó. ¿Sí? Este era como un ejemplo ahí de el uso de la nomenclatura y cómo podemos identificar que ese dióxido de nitrógeno es un contaminante. Sería muy distinto si usáramos solamente la fórmula. Muy bien, entonces ya entramos aquí con lo que son los ácidos binarios. Entonces, un ácido binario se ioniza, recordemos que ionizarse es ganar o perder electrones. En este caso, ionizarse para los ácidos binarios va a significar que se forman iones de hidrógeno, ¿sí? O sea, hidrógenos con carga positiva. Y se forman también aniones cuando se disuelven en agua. Entonces, ¿cómo se nombra un ácido binario? Que usualmente está acompañado por el hidrógeno. Hasta un tiempo se creía que los ácidos únicamente estaban formados por hidrógeno, pero luego se dieron cuenta que también el oxígeno hace parte de esa formación de ácidos. Entonces, ¿cómo se nombran? Se coloca el sufijo hídrico precedido del nombre del otro no metal. Aquí es del otro no metal. Entonces, acá están los ejemplos. En este caso, primero la palabra ácido para poder identificar que es un ácido, es decir, el grupo funcional, y luego el nombre del no metal y seguido de la terminación hídrico. Entonces, en este caso queda ácido fluorhídrico, en este caso ácido clorhídrico y en este caso ácido bromhídrico. ¿Listo? Igual pueden encontrar las tablas de nomenclatura de ácidos binarios en cualquier libro. Yo estoy manejando un libro que se llama La química de Petrucci, que es la que me ha ayudado como a establecer las clases. Ahí pueden encontrar también la nomenclatura de estos compuestos. ¿Qué es un ion poliatómico? Los iones poliatómicos son los que ya no están compuestos por dos átomos, sino que tienen más de dos átomos en su haber. Estos, pues vamos a tener que nombrarlos teniendo en cuenta primero esta tabla, que es una tabla de algunos iones poliatómicos. Entonces acá tenemos el único catión que tenemos es el catión del ion amoníaco, ¿sí? Que este ion amoníaco tiene su propio nombre. Y así vamos a encontrar como los propios nombres de cada uno de los iones. Aquí está la fórmula y los compuestos representativos. Entonces tenemos al ion acetato, al ion carbonato. Entonces ustedes van a decir, pero bueno, ¿por qué se llama ion acetato y por qué ion carbonato? Entonces eso depende de los estados de oxidación. Como estos iones son poliatómicos y por eso pueden, digamos que es debido a los estados de oxidaciones que pueden formar más de un compuesto. Entonces pueden formar hasta 4, ¿sí? O más de 4. Entonces, el más pequeño de los estados de oxidación va a tener el prefijo hipo y la terminación ito. Entonces, miremos acá cuál de estos iones tiene el ion hipoclorito, ¿sí? Este está trabajando con el menor estado de oxidación del cloro. Luego vamos a tener el ion clorito, que ya trabajará con el segundo estado de oxidación. El ion perclorato, que es con el estado de oxidación más alto. ¿Listo? Y así vamos a ir nombrándolos. Si hay un intermedio entre el más bajo, pues entonces se le coloca solamente ato. Y si hay, pues si están completos como todos los estados de oxidación que utiliza, pues se colocan cada uno de los estados de oxidación como están organizados aquí. Entonces acá está la tabla. Igual ustedes pueden consultarla también. Una tabla de iones poliatómicos. Estos son los más frecuentes, pero hay más. Entonces, a la combinación del oxígeno con iones poliatómicos se le conoce como oxianiones. Y se nombran de acuerdo al estado de oxidación
del no metal, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran estas aniones, no los cationes, sino las aniones con el oxígeno, las vamos a llamar oxianiones. Ahora vamos con los oxácidos, ¿sí? ¿Cómo podemos, cómo podemos mirar como los oxácidos? Entonces acá dice que la mayoría de los oxácidos o de los ácidos son compuestos ternarios, ¿sí? Se componen por 3 átomos. En la mayoría, o como se había estudiado antes, era hidrógeno más 2 no metales, y esto me forma un ácido. Pero si nosotros encontramos esta forma que es un hidrógeno más un no metal más un oxígeno, es un oxácido. ¿Listo? ¿Clara esa diferencia? Por lo que les estaba diciendo ahorita, hasta un momento en la química se creía que solo los ácidos eran aquellos que estaban formados por hidrógeno, pero luego se dieron cuenta que en presencia de oxígeno también se pueden formar otra clase de ácidos que son los oxácidos. ¿Listo? Estos van a tener una manera distinta de nombrarla dependiendo de los estados de oxidación, que se parece un poco al anterior, pero que cambia. Entonces ya no es ato ni ico, no es ico ni ato, sino ahora es oso e ico. Entonces, el de menor estado de oxidación es hipo, oso, el de que le sigue oso, el que le sigue ico, y el de mayor estado de oxidación es per ico. ¿Listo? Aquí lo que estamos mirando es cómo reconocemos estos grupos funcionales en un compuesto. Entonces ya sabemos, si hay un hidrógeno y hay 2 no metales, es un ácido. Si hay un hidrógeno, un no metal y un oxígeno, es un oxácido. Si hay un metal más oxígeno, es un óxido básico. Y si hay un no metal más un oxígeno, es un óxido ácido. ¿Listo? Los ácidos están compuestos por hidrógeno más no metal más oxígeno, oxácidos, y los hidrógenos más no metal, hidrácido. Hidrácido o ácido, como quieran. Y los hidróxidos son el metal más el ion OH o el ion carboxilo. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver la formación de sales. Esto, como les dije, es pues muy general de la identificación, porque lo que necesitamos, sobre todo cuando nos enfrentamos a las preguntas tipo ICFES, es identificar los grupos funcionales que a veces no está tan claro o que no nos queda tan claro. Entonces hay como unas formulitas fáciles que ustedes igual pueden descargar este video, guardarlas y poder anotarlas. ¿Listo? Entonces, ya habíamos visto este ejemplo. Las sales están compuestas también por un anión y un catión en enlace iónico. Básicamente es un compuesto binario. Pero este compuesto binario tiene una característica especial y es que es la reacción química entre una base y un ácido. ¿Sí? Entonces, miremos. ¿Cómo se reconoce una base y un ácido? Entonces, una base es un metal más oxígeno y un ácido es un no metal más oxígeno o un hidrógeno más no metal, ¿cierto? O estas formas que encontramos acá. Entonces, si se juntan un ácido y una base, van a formar siempre una sal. Recordemos que esto se hace con los halógenos, que son los del grupo 7 de la tabla periódica, sobre todo, como es el caso del flúor. Bien, entonces ahora vamos con un tema algo interesante, pues para poder empezar con esto de la formación de sales. ¿Listo? Y entonces, lo que vamos a ver acá es lo siguiente. ¿Por qué será que la Tierra o el planeta Tierra es un planeta especial? ¿Será que la Tierra se llama así? ¿Por qué razones? Entonces miremos acá un poco lo que tenemos. Resulta que hasta donde se sabe, el único planeta en donde hay vida orgánica formada por el carbono es el planeta Tierra, y se ha descubierto que la relación entre este tipo de vida y el océano es estrecha. Digamos que las primeras formas de vida, de lo que se data, se originaron en el mar, y el mar le genera toda una regulación al sistema planetario. Le genera una regulación climática y una regulación
ecológica que, digamos, si no existiese el mar, pues no habría. Básicamente en el mar se produce la mitad del oxígeno que es necesaria para la generación de la capa de ozono y para la respiración de las plantas y para todo lo que necesitamos y para todo lo que depende nuestra vida, que es a partir del oxígeno. Pero resulta que el agua del mar no es como nosotros pensábamos, o sea, no es un agua dulce, sino que es un agua salada. Y justamente que esa agua sea salada es lo que hace que sea tan especial. Eh, el agua de mar, al ser tan salada, hace que esta agua sea más densa y esas características de densidad del agua son las que hacen posibles muchos de los procesos que se dan al interior del océano, como por ejemplo la generación de los esqueletos de carbonato de calcio de los arrecifes de coral, ecosistema primordial para la producción de oxígeno en los océanos, ¿sí? Aparte de la producción de oxígeno, pues también tenemos al fitoplancton que produce también una vasta cantidad de oxígeno. El mar, entonces, como nosotros estamos viendo acá, también alberga una biodiversidad enorme y gigante. Y como les estaba diciendo, el hecho de que tenga esta salinidad es lo que lo hace especial y es lo que hace que en la tierra haya vida. Por eso la sal y la formación de sal, para mi modo de ver, merece una atención especial en este capítulo y de resaltar la importancia de los océanos en nuestras formas de vida, en la forma de vida, en las formas de vida de la Tierra. Bueno, esta era como una pequeña introducción, el video pues no tiene que ver, es como más como sobre las especies marinas que hay en el océano, pero la idea es pues que lo chequemos también, está interesante. Bien, entonces el mar tiene una salinidad del 35 gramos por cada litro de agua marina. Si nosotros digamos eso es bastante. Y como ya dije, la sal es el principal elemento para la formación de estas estructuras coralinas que nosotros vemos acá, que son el resguardo de la biodiversidad y el clima del planeta. Esta sal marina tiene, o el mar en su generalidad, tiene aproximadamente un 1.9% de cloro y un 1% de sodio, con tal suerte de que el cloruro de sodio es la sal más importante del océano sin que sea la única. ¿Listo? Como ya les decía, entonces la salinidad es de 35 gramos por litro, pero esto varía dependiendo del mar sí, del mar que estemos mirando. Por ejemplo, el mar muerto, al estar tan encerrado y al tener una evaporación mucho más directa, va a tener 5 a 10 veces más de salinidad que cualquier otro mar. Y el mar de la Antártida, por el derretimiento de los casquetes polares, pues va a tener menos salinidad, como de un 33 o 34 gramos por litro. Sin embargo, pues hay salinidad en la Antártida. ¿Por qué el agua de mar es salada? Bueno, hay varios procesos. Primero es la disolución de las rocas o la lixiviación, que quiere decir que la lluvia ácida, ¿sí? La lluvia que contiene ciertos compuestos, va a caer sobre las piedras y va a generar que éstas se vayan diluyendo poco a poco, y que a través de los procesos de lixiviación o como de escorrentía por los ríos y por el agua subterránea, finalmente estas se comunican con el mar y así es como llega la sal, llega una parte de la sal al mar. Otra es la evaporación, pues digamos estas sales que llegan al mar cuando el sol hace efecto, los rayos del sol hacen efecto directo sobre la capa superficial del océano, lo que va a hacer es evaporarse y como ustedes saben, lo que se va a desprender son las moléculas de agua, pero la sal va a quedar. Entonces esto va a ser un proceso de ir acumulando cada vez más sal. La otra es la disolución de sales en agua. Estas sales llegan por diferentes procesos, por el mismo viento, por el polvo que arrastra sal y por diferentes procesos lo que va a hacer es que las sales se van a ir diluyendo en agua. Esa es una característica de las sales, que se diluyen en el agua.
Y la actividad volcánica de la corteza terrestre también aporta otra cantidad de compuestos que son capaces de formar sales. Entonces, hay como datos interesantes de nuestros océanos y la importancia de ellos. Resulta que no somos el único planeta que tiene océanos. Recientemente se han descubierto varios otros planetas que tienen, o bueno, planetas o cuerpos estelares que tienen océanos. Uno de ellos es el explaneta Plutón, que ustedes saben que ya no es un planeta, pero sigue siendo un cuerpo estelar importante pues, para nuestra galaxia y para nuestro sistema solar. En este planeta se encontró la evidencia de un mar subterráneo congelado. Ustedes saben que las temperaturas de Plutón son temperaturas extremadamente bajas por su distancia al Sol, pero se ha revelado que este cuerpo estelar tiene océanos subterráneos. Otro de ellos es Europa, una de las lunas de Saturno, que también se ha descubierto que tiene océanos subterráneos, como también Ganímede, que es otra luna, que también tiene océanos subterráneos. Primero una capa congelada y luego están los océanos. Y también está Calisto y una lista larga de cuerpos estelares, como Enceladus, Titán, Mimas, Tritón y Ceres, que son otros cuerpos estelares que tienen océanos. Al haber océanos, por ejemplo, en el caso específico de Plutón, que tiene dióxido de carbono, gases metano y nitrógeno, podríamos nosotros preguntarnos si es posible otros tipos de vida o tipos de vida microscópicos en esos planetas. Yo creo que sería válido, pero pues hasta ahora no se ha demostrado sino la existencia de los océanos y que eso es la puerta para que puedan albergar algún tipo de vida sin que eso haya sido demostrado. Bien, chicos, hasta aquí entonces son las explicaciones generales de lo que son pues los compuestos inorgánicos y más o menos cómo se identifican los principales grupos de ácidos, oxácidos, hidrácidos. Y ahora nos vamos con las preguntas del taller número 4 específicamente. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta es una pregunta a propósito de la formación de sales. Pero esta pregunta tiene que ver con un proceso específico que es la reacción de neutralización. Entonces, una reacción de neutralización va a consistir básicamente en la unión de un ácido y una base produciendo sal, pero además de eso produciendo agua. Entonces, ahí nosotros vamos a mirar en la pregunta cuáles son las reacciones que nos dan y cómo hacemos para analizarlas posteriormente. Entonces, si nosotros miramos aquí, en la primera reacción tenemos un metal con oxígeno. Entonces, nosotros nos devolvemos las diapositivas, ¿cierto? Tenemos un metal con oxígeno. O sea, esto es un óxido básico. ¿Listo? Entonces, un metal con un oxígeno nos va a dar un óxido básico. Y un óxido básico más agua nos da un hidróxido o una base. Y esa base, teniendo en cuenta que acá nos dice que la X es un no metal del grupo 7 que forma halógenos y que la Z es una sal, pues nosotros vamos a identificar aquí a un óxido básico, ¿cierto? Nosotros vamos a identificar a un ácido, ¿vale? Entonces, cuando me dice acá, si X es un no metal del grupo 2A y Z es una sal, y X y Z es una sal, ¿cierto? Entonces, ¿qué vendría siendo B? Aquí. Entonces, B es un óxido básico y los óxidos básicos me forman un hidróxido o una base, que es este que tengo acá, una base, que al reaccionar un no metal con un hidrógeno es un ácido. Al reaccionar una base con un ácido, recuerdan, tenemos una sal y tenemos agua. Entonces, la respuesta correcta
a esta pregunta es A, es un óxido base. ¿Listo? ¿Cómo se demuestra? Con una reacción de neutralización. Ahora vamos con nuestra segunda pregunta, que dice, teniendo en cuenta que el oxígeno en la mayoría de los compuestos trabaja con un estado de oxidación de -2 y los elementos alcalinos del grupo 1A siempre trabajan con +1, el compuesto que nos mencionan aquí, que es neutro, ya nos está diciendo que es un compuesto neutro, o sea que tenemos que hallar los estados de oxidación con las reglas que nos dieron, con las reglas que yo les di al principio de la presentación. Es neutro, con estados de oxidación trabajan con los átomos presentes y acá nos dan los átomos presentes. Entonces lo que vamos a hacer es hallar el estado de oxidación, los estados de oxidación del compuesto. Entonces empezamos por colocar la fórmula que nos dan y luego empezamos a aplicar las reglas. Entonces sabemos que el oxígeno trabaja con -2 y en este caso el potasio, por ser el grupo 1, va a trabajar con +1. Entonces lo que vamos a hacer es la suma algebraica. Aquí, ¿qué es lo que hicimos? Multiplicamos este +1 por el 2, ¿cierto? Aquí este 2 de los dos átomos que hay de cromo por la incógnita que no sabemos cuál es, más 7 por el -2. Vamos a resolver primero que todo lo que podamos. Esto nos da un 2 positivo más la incógnita más -14 que nos da 7 por -2. Da -14. Más por menos es menos. Posteriormente vamos a pasar al otro lado de la incógnita, al otro lado de la igualdad, los mismos números que están aquí, pero con diferente signo, para poder despejar la incógnita y poder resolver esta ecuación. Entonces, primero pasamos el 14 que estaba restando a sumar y el 2 que estaba sumando lo pasamos a restar. Dejamos aquí la multiplicación. Luego, para poder despejar la incógnita, lo que hacemos es dejar el 14 menos 2 dividido dividido en 2. Acá me equivoqué, acá es dividido en 2. ¿Listo? Dividido en 2, que es el número que está acá, y eso sí nos da 6, porque esto aquí no nos da 6, ¿listo? Pero dividido en 6 sí nos da, dividido en 2 sí nos da 6, ¿listo? Con tal suerte que este será el estado de oxidación que tengamos, y así la sumatoria de los estados de oxidación dará 0. Me voy a permitir acá corregir para que nosotros no nos confundamos. Esto acá es un 2, que es el 2 que estaba multiplicando aquí. Vas a dividir y ahora sí nos da ahora sí nos da el 6. Perfecto. Ahora sí, si sumamos entonces nuestros estados de oxidación, vamos a tener que la sumatoria algebraica de estos estados de oxidación multiplicados por cada uno de los átomos que está acá es igual a 0. De razón que nuestra respuesta correcta va a ser la C, en donde tenemos el +6 y los otros estados de oxidación. Bien. Ahora tenemos después acá una lectura sobre la lluvia ácida, que ya yo les estaba diciendo ahorita. Entonces dice que la lluvia ácida es la consecuencia de la combinación de, entonces les voy a leer lo que decía el enunciado. Dice, los óxidos de nitrógeno, azufre y carbono producen con la humedad del aire sus ácidos respectivos. Entonces la primera pista es que nos están diciendo que es con la humedad del aire. Ahora bien, ¿cómo hacemos para identificar cuáles serán los que forman ácidos? Entonces vamos a mirar que la composición de estos va a ser no metales y si tenemos humedad del aire vamos a tener hidrógeno y oxígeno. Entonces va a ser hidrógeno más no metal más oxígeno y eso nos va a dar un óxido o un oxácido. ¿Listo? Un óxido ácido con la humedad del aire. Entonces la respuesta correcta es la A.
Y luego, cuando nos dice cuál de estos óxidos no producirá lluvia ácida, entonces acá los tenemos, ¿no? ¿Verdad? Acá tenemos la composición. Un oxácido será un hidrógeno más un no metal más un óxido. Entonces acá el único que se acomoda a esta fórmula es la D. Y por otro lado acá, un óxido básico es un metal más un oxígeno. Un metal más un oxígeno, que sería la A. Bien, ya para terminar, entonces estaremos con la pregunta número 10. La pregunta número 10 dice, se realizó un análisis para determinar la composición iónica de 3 muestras de suelo. Los resultados del análisis se presentan en la siguiente gráfica. De aquí lo que nosotros identificamos son aniones, cationes, metales y no metales. Eso es lo que vamos a tener presente. Recordemos que las sales se forman de un anión, una cation, pero también de un ácido y una base. Y hay que recordar entonces cuáles son las características de los ácidos y cuáles son las características de las bases. De acuerdo con la información anterior, es probable que en la muestra 3 se encuentren las sales. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer acá es ir mirando qué sales se van formando, ¿sí? Con los estados de oxidación, pero además de eso, cuáles son posibles de formar. Entonces, el cloro es un no metal, este ion es un no metal, esto es un metal y esto es otro metal. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar cuáles de estos corresponden a formarse entre metales y no metales, ¿cierto? Entonces, en la primera parte, todos, en la respuesta A, todas estas sales es posible que se formen, ¿sí? En la respuesta número C, se forma este compuesto que no es una sal, ¿sí? Ya que está compuesta de sodio y de carbono, pero esta, pues digamos, no es una sal. Y de calcio, perdón, pero esta no es una sal. ¿Listo? Por lo tanto, la C no sería. Y la D no me forma todas las sales posibles y tiene un estado de oxidación erróneo en uno de sus compuestos. La respuesta está entre la A y la B, pero entonces como me dice, está formando la mayor cantidad de sales, es el compuesto B, que forma todas las sales posibles que hay a partir de esta tabla. Entonces es la B. Recordando pues que las sales se forman, como ya dijimos, a partir de un anión y un cation, ¿cierto? Y ese anión y ese cation están compuestos por una base y un ácido. Los ácidos estarán acompañados de hidrógeno y un no metal, o también pueden ser oxácidos acompañados de el oxígeno, el hidrógeno y el no metal. Y las bases serán metal más oxígeno. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para la formación de las sales. Esto es todo para el taller número 4. Si tienen alguna duda pueden consultarla. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una próxima ocasión.